Hola mis hermanas, me da mucho gusto estar otra vez compartiéndoles parte del estudio. Vamos a ver el capítulo 18. ¿Qué les parece si nos ponemos a orar, nos ponemos en las manos del Señor para continuar? Bendito Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad que nos das de estar estudiando tu palabra. Gracias por estos medios de comunicación, Señor, que nos permiten acercarnos día con día y más a ti, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, obrando a través de tu sierva, Señor. Te doy las gracias por esta oportunidad, Señor, y bendice a mis hermanas que están viendo el estudio. Bendícelas grandemente, mi Dios. Danos entendimiento para comprender lo que tú nos quieres decir en esta hora, mi Dios. Lo pongo en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas, vamos viendo lo que es el capítulo 18. Empezamos con lo que es el arresto de Jesús y podemos dar como introducción que una de las tantas cosas, difíciles que tuvieron que pasar los discípulos de Jesús y sobre todo aceptar es parte del arresto, ¿verdad? En donde empieza lo que es la pasión, el sacrificio del rey. Es bien importante, hermanos, cómo la humanidad de los discípulos se ve reflejada con la frustración, el enojo, la tristeza, ¿sí? Pero sobre todo el amor de Dios, ¿sí? La impotencia que ellos debieron de haber sentido, hermanas, al ver a su maestro, al hacedor de milagros, al rey de reyes arrestado. Ha de ser muy, muy duro para después verlo morir. La Biblia nos relata cómo es que fue su detención. Con tan solo saber que los guardias del templo judío iban con una compañía de soldados del griego Speiran, corte militar. Esto es que había una décima parte de lo que es una legión, o sea, de 300 a 600 soldados romanos para que el arresto de Jesús fuera legal. O sea, imagínense la cantidad de gente y la turba que se hizo en ese momento para arrestar a una persona inocente. No es de extrañarse, hermanas, que Pedro se levantara y desenvainara su espada para defender a su maestro. Obviamente la frustración, el enojo y el amor hacia Jesús lo hizo cometer ese arrebato. Sin embargo, pues Jesús le dice que guarde la espada, no solo como un mensaje de paz, no era el objetivo primordial que menguara por ahí la paz, que todos estuvieran tranquilos, no. Lo que era fundamental en ese momento era para que se cumpliera lo ordenado por Dios. No era el plan de Dios que Pedro peleara, ¿verdad? De igual forma, pues era imposible que los discípulos terminaran con una legión de soldados militares, ¿verdad? Lo más probable es que todos pues hubieran acabado muertos, ¿verdad? Y no se cumpliese de tal manera el plan de Dios. Por eso Dios no lo permitió así. Esto, pues, aunque nosotras nos hagamos miles de escenarios, pues no pudo haber sido de manera distinta, porque así era como lo quería Dios. Tal vez en ellos no cabía el aceptar o el concebir que Dios mismo mandará a su hijo al matadero y hacerlo pasar por tanto, pues era imposible para ellos pensarlo, ¿verdad? Y pues cuántas veces no nos pasa a nosotros, se vienen los tiempos difíciles y cuestionamos a Dios. Dios, ¿cómo me haces esto? Dios, si yo estudio, si yo oro, si yo me congrego, si yo te sirvo, etcétera, etcétera. Sin embargo, para que las cosas funcionen en este mundo, Dios las tiene que acomodar de tal manera que nosotros en nuestra humanidad no comprendemos. Somos hijos adoptivos de un ser celestial supremo, ¿sí? Su naturaleza
es muy semejante a la de nosotros, pero no es igual. Él es el creador de todo. Es imposible lograr a comprender al 100% lo que Dios quiere y hace para nosotros. Sin embargo, el mantenernos firmes en su palabra nos ayuda a vivir en este mundo de una mejor manera. En el mundo tendremos aflicciones, sí, pero recordemos que Él mismo nos dice que Él ya venció al mundo. Es difícil de comprender, pero no es imposible. Dios nos dará el entendimiento mediante el Espíritu Santo para aceptar la perfecta voluntad de Dios, aunque esto implique un sacrificio, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasó con los apóstoles? Bueno, pues ellos se encaminaron a una vida llena de sacrificios y de amor al prójimo. Tuvieron miedo, pasaron hambre, fueron lastimados, fueron asesinados y gracias a eso ahora conocemos que Cristo es nuestro Salvador. Así tuvieron que pasar las cosas. Ese era el plan de Dios y no pudo haber sido diferente. Cuando las cosas las hacemos conforme a la voluntad de Dios, podemos ver las maravillas que se logran a pesar de haber estado en tribulación. Es el control de Dios y es lo que Él quiere, porque todo es de Él. Aprendamos a vivir en sumisión y obediencia para con Dios, porque somos de Él y para Él, hermanas. ¿Sí? Entonces, de una u otra manera, seremos unas pedritas. En algún momento nos frustraremos, nos enojaremos, pero no hay que perder los pies sobre la tierra, ¿verdad? Hay que estar siempre firmes en el Señor a pesar de que se venga la tribulación, ¿sí? Dios lo sabe, Dios lo quiere así, hagamos caso del Señor, ¿sí? Y así como le dijo Jesús a Pedro, ¿verdad? Le dice, ¿cómo es que no quieres que yo beba de la copa que me da el Padre? ¿Sí? Así se tenía que hacer y así se hizo, como Dios prometió, ¿sí? A partir del versículo 19, hermanas, nos podemos dar cuenta que en el Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, pues en este menciona a la figura, al personaje de Anás. Anás era el suegro de Caifás. En los otros evangelios menciona que Jesús fue llevado al Sanedrín. Sin embargo, recordemos que Anás era el sumo sacerdote. En ese entonces fue removido por los romanos, más no por los judíos. Esto era que el pueblo judío, los sacerdotes judíos, todavía veían a Anás como una figura de respeto, ¿verdad? E importante, ya que el puesto de sumo sacerdote pues era vitalicio. Entonces pues fue así como llevarlo con Anás para tener un juicio informal, pero de todas maneras pues no se hizo nada, ni siquiera se sigue relatando si le dijo sí o no. Está como que pues yo creo que no supo qué decir, ¿verdad? Porque no había culpa en él y pues le pasó la bolita a los demás. Sí, podría ser que cronológicamente sea posible, ¿verdad? Porque pudieron haberlo llevado con Anás como su primer figura de respeto y de gran valor y luego llevarlo al Sanedrín, ¿sí? Y pues de Anás simplemente nos dice eso, ¿verdad? Que fue llevado con él, más no dice más no lo juzga, ¿verdad? Ellos a lo mejor pensaban que iban a tener una solidez en las palabras de Anás, sin embargo, pues no se mencionan ya en lo que es el Evangelio. Luego nos topamos, hermanas, a partir del versículo 25 al 27, la negación de Pedro, y podemos aprender tres valiosas cosas, ¿verdad?, de Pedro. Número 1, cuando eres de Cristo, hermana, cuando nuestra vida cambia por completo, se nota. Entonces,
a Pedro lo cuestionaban porque él iba siguiendo, yo creo, todo el, el caminar de Jesús. Me imagino que todos sus discípulos, muchos se escondieron, tuvieron miedo, pero otros se quedaban cerca. Pedro en especial, pues como ya le había dicho Jesús, pues lo iba a negar, ¿verdad? Lo iba a negar 3 veces. Y, y le cuestionaban, le decían si él era seguidor de Jesús, este, porque se le notaba, hermanas, o sea, se le notaba, una vez que nuestra vida es transformada por Cristo, una vez que dejamos que el Espíritu Santo nos domine, se nos nota que somos hijas de Dios, ¿sí? Entonces a Pedro se le notaba en su forma de hablar, en su forma de andar, en su manera de tratar a los demás, incluso de manera exterior se notaba que era una persona distinta, ¿verdad? A todos los demás. Así, hermanos, se nos tiene que notar a nosotros también se nos tiene que notar que somos verdaderas hijas de Dios, porque una vez que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida cambia de adentro hacia afuera, en todos los aspectos, hermana, tanto el corazón como, como en la manera de andar, la manera de vestir, la manera de tratar a los demás debe de ser distinta, hermanas, debe de cambiar. Otra de las cosas, hermanas, que podemos aprender de esta negación es que Dios ama a sus hijos a pesar de todo, ¿sí? Dios lo amaba, Dios amaba a Pedro, por supuesto que sí, porque él era seguidor de su hijo. Cristo amaba a Pedro, por supuesto que sí, eso no tenemos ninguna duda, ¿sí? Sin embargo, Pedro pecó, tuvo miedo, a veces nosotras pecamos por miedo, sí, hermanas, pero nos arrepentimos, el Señor nos llama a reconciliarnos, ¿sí? Y una vez que Pedro se da cuenta de lo que hizo, por supuesto que se arrepiente, por supuesto que lloró amargamente, por supuesto que le dolió haber hecho todo eso. Tenía que pasar, sí, y de ahí podemos aprender muchísimas cosas. Una de las cosas que podemos aprender es que Dios nos ama sobremanera, ¿sí? Pedro lo negó, ¿sí? Pero Pedro se arrepintió también, ¿sí? Entonces, así nosotras, hermanas, sí llegamos a pecar, sí, somos pecadoras de naturaleza, pero la diferencia radica en que nosotras nos arrepentimos, ¿sí? Y el Espíritu Santo, incluso antes de pecar, nos redarguye, ¿sí? Nos jala las orejas para no hacerlo, hermanas. Que se nos note ese cambio y ese amor, que se nos note que de verdad somos hijas de Dios. Y como número 3, hermanas, dentro de la negación de Pedro, está que pues todo era plan divino. No pudo haber sido diferente, hermanos. Todo tenía el control del Señor, el control celestial, ¿verdad? Entonces no pudo haber sido diferente, tenía que pasar, sí, y de ahí podemos aprender muchísimas cosas también. Dios así quiso las cosas, sí, así las quería. Y a veces a lo mejor podemos decir, Señor, pero ¿para qué hiciste pasar a Pedro por todo eso? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque él conocía y él conoce a sus ovejas, él conoce a sus hijos. Él conoce todo, mis hermanas. Conoce todo, conoce el futuro, conoce el presente y conoce nuestro pasado, ¿sí? Conoce lo que fuimos, conoce de dónde nos sacó. Hermanas, así es el Señor. A veces es imposible lograr comprender por qué permitió tantas cosas, pero sin eso nada tuviera sentido y Él lo hace perfecto. Luego, mis hermanas, a partir del versículo 28, pues Jesús fue presentado ante Poncio Pilato. Los judíos, hermanas, como tal, bajo la ley judía, no podían matarle, ¿sí? Y menos darle muerte
crucificado, que era una muerte muy cruel, era una de las muertes que se daba a los criminales en ese entonces, muy dura, ¿sí? Y muy, se me fue la palabra, como muy penosa, muy, eh, pues muy denigrante, ¿verdad? Para el criminal. Entonces, ellos buscaron ante todo el castigo romano, ¿sí? Eh, Sin embargo, una vez presentado ante Pilato, pues Pilato no encuentra culpa en él. Le parece, yo creo que hasta absurdo le pareció que se lo llevaran porque no encontró culpa, culpa en él. Incluso, pues, les dice a los judíos, pues juzguenlo ustedes, porque pues yo no voy a matar a un inocente. O sea, si bien es cierto, eran duros, eran crueles, pero él decía, ¿para qué lo voy a matar? ¿Por qué? Pues, ¿qué hizo? Y, y es interesante ver cómo llega la humanidad, ¿verdad?, a determinar cosas tan descabelladas como la opción que les dio Pilato, ¿verdad?, de soltar a un criminal en tiempos de Pascua como regalo al pueblo. Y yo creo que escogió el peor que tenía encarcelado y dijo, vamos a poner a Barrabás y a Jesús, pues para que suelten a Jesús, ¿verdad? Barrabás aquí lo seguimos manteniendo. Y no, o sea, la humanidad es tan cruel, es tan mala, somos malos, somos crueles. Y decidieron de todas maneras, a pesar de todas las aberraciones que había hecho Barrabás, matar a Jesús y dejar libre a Barrabás. Es increíble cómo nos ciega el enojo, el coraje, la ambición, la soberbia, el orgullo, y nos aferramos tanto a eso que a veces perdemos totalmente la cordura de lo que hacemos, hermanas. Y eso pasó en ese entonces. La humanidad se cegó por completo y dejaron libre a Barrabás. Es impresionante, sí, yo creo que si esas cosas llegaran a pasar, que yo creo que si pasan, pues serían increíbles, ¿verdad? Pero pasa. Somos unos seres humanos bastante imperfectos y llenos de pecado, hermanos. Gracias a Dios que nos sacó de ese lodazal. Gracias a Jesucristo que dio su vida, hermanas, por ustedes y por mí, para que yo fuera redimida, para que yo fuera perdonada. Gracias porque me abre los ojos, porque me quitó una venda de los ojos, hermanas. Y ahora puedo ver la verdad y soy libre, hermanas. Dios me las bendiga, hermanas. Esto fue el capítulo 18. Seguimos al pendiente con los restantes. Dios me las bendiga y que descansen, hermanas.